nacional. Habla con vehemencia motivadora empresarial, de tal manera que poco es lo que en esencia aporta a estas discusiones o presuntos debates. Y en esta ocasión Peña Nieto incluso la invitó a que juntos recorrieran las obras presuntamente fallidas de las promesas de campaña que hizo Peña Nieto como gobernador del Estado de México y que según la insistente campaña del PAN no se han cumplido. Entonces, pues Josefina ni pudo caminar más hacia allá de donde estaba, ni logró golpes espectaculares y pareciera entrampada en esa necesidad de no distanciarse de Felipe Calderón, a pesar de que éste no la apoya de verdad, y al mismo tiempo Josefina tratando de aparentar que puede ser diferente, cuando en esencia ella es la candidata pues muy diluida, poco respaldada, casi abandonada, pero a fin de cuentas la candidata de la continuidad panista que viene desde Fox y pasa por Felipe Calderón. Ahí es donde está ella entrampada. Julio Hernández, y cuéntanos cuál es tu opinión respecto a la participación de Gabriel Cuadri en este debate. Pues Gabriel Cuadri es una especie de conversión de alquimista. Toda la materia gris, oscura, la podredumbre sindical del CENTE y toda la carga metálica adversa de la profesora Elbaster Gordillo, él pretende convertirla en una materia que con cierto fraseo académico pretendiera hacer creer que él está representando una opción de cambio o una oportunidad inteligente de transformar las cosas en el país. Hay que recordar que Cuadri no es más que un instrumento intelectualizado de la profesora Elbaster Gordillo. Él se ha prestado como comparsa para tratar de sacar votos, para dividir, sacar votos para ese negocio familiar de Elbaster Gordillo. Que votar por Cuadri es ayudar a que la hija de Elbaster sea senadora por Chiapas, a que el yerno de Elbaster Gordillo sea senador por Sinaloa y que el nieto de Elbaster Gordillo sea diputado federal plurinominal. Es decir, es Elbaster Gordillo en esencia, pero con bigotes y con lentes de pasta dura. Pero es eso simplemente, aunque mucha gente dentro de pues la poca cultura y análisis político que se da en México, pues ha creído encontrar algo distinto cuando en realidad es lo mismo de siempre, que es oscuro, denso e impresentable. Estamos en conversación con Julio Hernández, el editor de Astillero del importante periódico mexicano La Jornada. Esto es Nuestra Voz y te invitamos a que participes llamando al 818-985-5735 o también que nos envíes preguntas a través de las redes sociales, Facebook, Twitter de Nuestra Voz. Estamos en conversación sobre este tema que ha sido pues la nota de la semana después de el debate presidencial del domingo, y el postdebate ha estado pero a pedir de boca, porque en lo que la gente se anima, Julio Hernández, para llamarnos, ya tenemos a alguien en el Facebook que tiene una pregunta. Tenemos una pregunta de Alejandra. Dicen, antes de hacerte la pregunta, dicen que son fan número 1 de tus lectores, Julio. Pregunta Alejandra, ¿hay alguna encuestadora realmente confiable o definitivamente todas les dan al cliente lo que pide? Bueno, ese es uno de los grandes problemas. Digo, primero, gracias a Alejandra, gracias a todos quienes por Twitter nos están siguiendo y desde luego una transmisión radial. En México se vive hoy un gran problema, que es la creación, la fabricación de percepciones a partir de las encuestas de opinión, que no solo no tienen ninguna demostración de validez científica o de honorabilidad profesional, sino que, como se ha demostrado, corresponden a los intereses específicos de quienes las pagan y por tanto inducen y deciden. En un país como el nuestro, tan lleno de corrupción y tan sometido al imperio de los poderes, esos poderosos, esos que contratan,
inducen y definen cuáles deben ser los términos de esas encuestas. Desde 2006 yo he dicho que la ruta del fraude electoral en México proviene primero del factor demoscópico, es decir, las encuestas de opinión para ir fabricando escenarios falsos, pero que permitan luego a opinadores convenidos o arreglados en los medios de comunicación que a partir de esos presuntos datos de las encuestas de opinión vayan instalando la percepción de que determinado personaje va ganando, avanza, rebasa, como sucedió con Felipe Calderón de 2005 a 2006. Después de ese manejo de las encuestas de opinión para crear percepciones y su consolidación a través de comentaristas, opinantes y pseudo periodistas, siguen las otras operaciones tradicionales que pasan por la defraudación electoral clásica. Pero la semilla de todo esto son estas encuestas de opinión que en México obedecen nada más a los intereses de quienes las pagan y las manejan. Julio, aparte de estas encuestas también están las televisoras. Aquí pregunta otra seguidora de redes sociales, ¿Quién? María de Jesús, nos dice, ¿por qué no se transmitió el debate por las dos televisoras más importantes de México, Televisa y TV Azteca? Bueno, pues porque en México vivimos una república de pantalla en la cual el verdadero poder está concentrado en los grandes empresarios, en unos cuantos, y entre ellos de manera preponderante los dueños de las televisoras centrales de México, que son Televisa y Televisión Azteca. Televisa y Televisión Azteca, que son concesionarias del bien público, que significa la utilización del espacio para la difusión de mensajes y de todo este sistema comunicacional. Bueno, pues ellos prefieren o ponen por delante sus intereses grupales y desde luego que a quienes menos conviene que haya un público informado y que el voto sea informado, pues es a estos medios de comunicación televisivos y a los grandes consorcios que convergen en intereses con ellos. Se llegó al extremo verdaderamente irónico de que Televisión Azteca decidió que el canal por el cual ellos transmitirían el debate sería el canal 40, que es un canal que fue literalmente robado por Televisión Azteca en aquel golpe famoso al Cerro del Chiquihuite, consentido o disimulado o aceptado por Vicente Fox, quien luego pronunció aquella famosa frase de ¿y yo por qué?, cuando se le preguntó por qué no hacía algo para impedir el asalto que hubo a aquellas instalaciones para quedarse con ellas en televisión. Julio. Sí, y esto me crea una pregunta, ¿no? Porque el IFE dijo lo mismo que Vicente Fox, dijo, ¿yo por qué le voy a pedir a Televisión Azteca que transmita el debate? Bueno, pues es que nosotros tenemos un IFE que es un IFE con minúsculas, un IFE bonsai, que no tiene una autoridad moral ni política y que es incapaz de actuar con imaginación y creatividad para tratar de obligar a las televisoras a que entiendan la importancia de este proceso. Esto no son más que la abdicación de responsabilidades por parte del IFE al no ser capaz ni siquiera de hacer una presión social, política importante para evitar que a los ojos de todo el mundo quede claro que quien decide, gobierna y habrá de definir resultados electorales son esas mismas televisoras. Tenemos en la línea a Carlos desde la ciudad de Carson. Adelante, Carlos, breve con tu comentario. Carlos, ¿nos escuchas? No, tal parece que... Sí, Carlos. Carlos, buenas noches. No. Carlos, no, pero tenemos también a Jorge desde Fontana. Adelante, Jorge, con tu comentario o pregunta para Julio Hernández. Sí, ¿se oye? Te escuchamos perfectamente. Bueno, estoy de acuerdo con el señor Julio Hernández en lo que está vertiendo ahorita en su opinión, en su versión que hace de su informe. Pero yo lo que
pude observar y analizar en López Obrador, fue algo como un poco precavido el señor, porque como sabemos que era un debate que no era en una red nacional masiva, yo creo que el señor tuvo la reserva para esperar su tiempo, porque ahorita no convenía. Si López Obrador se hubiera metido con toda la maquinaria como él la hace, cuando por ejemplo lo dijo Diego de Fernández que lo aplastó, yo creo que el señor se reservó muchas cosas. Jorge, vamos a esperar el segundo debate. Ándale pues. Entonces vamos a pasar la palabra a Julio Hernández. Julio, ¿qué piensas de la intervención o de las ideas de Jorge que nos llamó desde Fontana? Bueno, pues es muy respetable, digo, realmente ojalá y una estrategia así de reservarse o guardarse en un combate para no noquear al adversario, pues ojalá y funcione en una segunda pelea, con el riesgo de que si en la segunda pelea no se tiene toda esa fuerza guardada y las condiciones cambian, pues entonces se habrá fallado en el primero y en el segundo combates. Yo entiendo que cuando se va a un debate, pues cada uno de ellos busca ganarlo y busca instalar sus ideas en el centro como las mejores y las más importantes. Pero bueno, lo que creo que en lo que coincidimos es que hubo un López Obrador no el acostumbrado, no con la contundencia, la agilidad y la fuerza que siempre ha tenido en este tipo de confrontaciones. Y bueno, pues ya si es una táctica específica o es un error de planteamiento, bueno, pues ya se verá. Julio, ¿fue un accidente lo del escote de la Edecán o fue un plan con maña? Yo creo, digo yo... Ricardo, ¿teníamos que salir el programa sin hablar de la Edecán? ¿O tenemos que hablar de la Edecán? Sí, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es... sí, no, sí, respóndenos, Julio, por favor. Sí. Digo, pues, desafortunadamente ese es uno de los saldos de este pseudo debate. Desde luego, primero, el ascenso de Cuadri, que avanzó algunos puntos o algunos bonos tuvo después de este debate, y otro, el de la famosa Edecán, lo cual solamente nos muestra la ligereza con la cual se manejan las cosas en ese IFE bonsai, como lo he dicho, un IFE con minúsculas, que no es capaz ni siquiera de garantizar una buena producción y que no fue capaz de cuidar detalles específicos como son los de la vestimenta de alguien que se contrata para estas cosas. Además, los números, el gasto que se ha hecho para todo este pequeño encuentro de opiniones de los candidatos, bueno, pues es desmesurado, como desmesurados son los sueldos, las prestaciones, los privilegios y el enorme gasto que se hace en México para sostener ese aparato que pareciera no servir y no tener capacidad ni sensibilidad como es el IFE. Julio Hernández, estamos a punto de salir de programa. Danos tu último comentario sobre estas elecciones presidenciales en México. Bueno, pues hay un grave peligro de que la fuerza mafiosa de gobernadores y exgobernadores priistas, mediante adulteración electoral tradicional y modernizada, puedan dar un golpe para tratar de imponer a Enrique Peña Nieto. Hay también el temor de que un hombre como Felipe Calderón no se quede tan tranquilamente perdiendo el poder junto con su equipo y que trate de dar un giro peligroso en este mismo proceso electoral. Y por otro lado, hay una creciente opinión favorable a López Obrador, que ha ido convenciendo a mucha gente, a sectores indecisos, y que va avanzando de tal manera que cada vez lo están viendo con más cuidado y con más enojo algunos de los sectores que se ven afectados por un gobierno de él. Esperemos que haya elecciones normales, que se llegue a las elecciones y que los resultados puedan ser aceptados. Julio Hernández, editor de Astillero del periódico La Jornada. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí en conversación con nosotros, por responder tan rápidamente al Twitter que te envió Ricardo Hernández, y esperamos tenerte una vez más aquí en Nuestra Voz, puesto que hay mucha tela de donde cortar